En los últimos años se ha vuelto muy frecuente en las discusiones políticas de nuestro país y de nuestro continente, me refiero a nuestra América del Sur, la contraposición entre dos modos o dos modelos de entender la política y lo social. Me refiero a el populismo por un lado y cierta tradición republicana por el otro, o al menos lo que enarbolan desde el otro lado a aquellos y aquellas que critican a los supuestos gobiernos populistas que efectivamente en la primera década de este siglo tuvieron una presencia muy importante en muchos países de nuestra América. Y justamente quería traer hoy a un pensador argentino, un filósofo argentino, Ernesto Laclau, que se dedicó desde fines de la década del 70 a pensar el populismo desde el punto de vista filosófico. Recuperó esa categoría de populismo que a lo largo del pensamiento político no había sido durante el siglo XX casi asociado a una mala palabra, y por cierta tradición política también será pensado casi como una mala palabra el populismo, ¿no? Y si vamos a la obra de Laclau, que falleció en el 2014 y que produjo casi toda su obra en la Universidad de Essex en Inglaterra, pero que no dejó nunca de pensar las cuestiones latinoamericanas, sobre todo, el populismo habría que entenderlo como una suerte de gramática, dice él, de concepto general, para entender la producción del pueblo como sujeto histórico. Él decía justamente que su libro La razón populista de 2006 es un libro que se interroga centralmente sobre la lógica de formación de las identidades colectivas. Y también decía nuestro amigo Laclau que el populismo, de esto lo dice en una entrevista en el 2004, es a mi entender la forma en que se construye el pueblo como agente histórico. Y me quiero detener en algunos conceptos de este libro, La razón populista, que realmente es un libro muy interesante para pensar todavía hoy, en la conformación del pueblo y la conformación de los sujetos colectivos que articulan demandas de la ciudadanía. El punto de partida para pensar al populismo, según Laclau, es en este contexto de pluralidad de lo social, el hecho de que bajo este capitalismo globalizado uno podría decir que hay una multiplicidad de posiciones, de intereses, de demandas, producto justamente de esta cantidad de pluralidad de demandas. Podemos pensar desde demandas de la ecología, demandas de la salud, por ejemplo, del cannabis, demandas de género, multiplicidad de demandas de trabajo, una multiplicidad de demandas que efectivamente son producto de la expansión de las luchas sociales en un enfoque democrático igualitario cada vez más amplio, Y esto justamente se da en un contexto de proliferación, de luchas particulares que tienen que ver con, como yo decía, con luchas de género, culturales, con demandas que tienen que ver con la ecología, con demandas que pueden tener que ver con la salud, Y acá es interesante ver cómo va a vincular la articulación de demandas en una sociedad, cómo la va a pensar Laclau y cómo eso se articula con la categoría de pueblo. Vamos por partes, dijo Jacques. Lo primero es que para sostenernos, dice Laclau, que una situación es injusta e ilegítima, se requiere de un discurso que construya esa situación injusta o ilegítima como tal, Segundo, se requiere que efectivamente... Vendría a ser como esto de la ley de la necesidad ya tiene un derecho. Alguien lo había dicho en una época de un modo muy claro, lo había dicho así. Pero también si uno piensa, Allí donde efectivamente hay una situación injusta, una serie de articulaciones locales, regionales, colectivas, van articulando un discurso sobre esa demanda. Entonces uno podría decir, hay en un barrio no hay agua potable. Hay dos discursos que se pueden articular allí. Uno es el agua es un derecho universal, el otro puede decir el agua es una mercancía. Claro. Ese discurso sobre el agua, que puede, faltar en un barrio, se puede articular con la violencia de género, con el rol que cumplen las mujeres en ese barrio, se puede articular con la falta de trabajo. Un conjunto de demandas insatisfechas, nos dice Laclau, que se van articulando en torno a ¿qué? En torno a vivir ese proceso de injusticia a partir de una subjetivación política que va marcando un antagonismo
Entonces efectivamente se van construyendo antagonismos allí. Falta el agua, ¿por qué? Porque hay o bien una clase política que desatiende esa demanda, porque hay una corporación multinacional que al mismo tiempo hace un negocio con esa demanda, porque al mismo tiempo hay se monopoliza un servicio. Se monopoliza un servicio. Sí, fíjate cómo vamos articulando ahí, Úrsula, una demanda insatisfecha con un montón de otras demandas, y al mismo tiempo, dice Laclau, se va forjando una subjetividad en contraposición desde el punto de vista individual, pero desde el punto de vista local y colectivo, a un antagonista, que puede ser un Estado que desatiende esa demanda, que puede ser un monopolio, que puede ser un negocio que se está haciendo, etcétera. Por eso él dice, estos momentos de las demandas insatisfechas son momentos de consolidación de una subjetividad, pero al mismo tiempo son espacios de producción de antagonismos sociales. Y esto es fundamental para Laclau. ¿Por qué? Porque Laclau llama demandas democráticas a esos reclamos aislados y particulares, independientes o del contenido que tengan. Por eso es que el populismo lo va a pensar Laclau como la articulación de un conjunto de demandas insatisfechas de diferentes actores de la sociedad que se van articulando en una serie de equivalencias, dice él, justamente a partir de construir antagonismos. Por eso nos dice que la expansión de demandas equivale, nos dice Laclau, a la construcción de una nueva subjetividad individual y colectiva. Se me viene a la cabeza pensar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos laborales. Absolutamente. Que unió a dos, desde a los más humildes, que también trabajaban, y también a las clases medias. Sí. ¿No? Unificó, hay una masa importante. Sí, unificó una masa importante. El aguinaldo, las vacaciones. El aguinaldo, las vacaciones, la propia jornada laboral. Y cuando él habla en La razón populista de la demanda por trabajo, él señala que justamente la demanda por trabajo de los movimientos de desocupados en Argentina, durante la década del 90, por ejemplo, durante los comienzos de los 2000, era una demanda que excedía el propio reclamo circunscripto al trabajo, porque lo que se estaba reclamando allí era trabajo, pero al mismo tiempo que trabajo era condiciones dignas de vivienda, condiciones dignas de salud, condiciones dignas de educación, ¿no? Por eso es muy interesante lo que vos decís del trabajo, porque el trabajo se puede ver como un articulador de lo social. Claro. Y esto abre a otro de los puntos que me parece que al mismo tiempo que es muy interesante, porque Laclau muchas veces, yo lo escuché, tuve la suerte de escucharlo en un par de conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando él venía aquí a Buenos Aires, que venía ahí mucho, una vez pensaba, estaba hablando de cosas muy abstractas, porque él además hacía unos cuadros muy grandes, en los pizarrones muy grandes en las conferencias, y ponía demanda insatisfecha, pueblo, iba haciendo como una... Vos decís, no, pero efectivamente cuando empieza a poner los ejemplos uno dice, mirá, me parece que tiene razón, o nos sirve para pensar el presente. Y esto nos abre a un punto con el que yo quería cerrar, esto que traías del trabajo, me sirve, porque el populismo es pensado por Laclau como esta articulación de demandas insatisfechas que va construyendo desde el punto de vista subjetivo y colectivo eso bastante difícil de hacer que se llama pueblo. Lo que está tratando de definir, obviamente siempre de un modo inacabado, es a qué llamamos pueblo. Y lo que nos dice Laclau es que el término pueblo es ambivalente, porque designa por un lado al todo representado políticamente, que se expresa en elecciones, pero al mismo tiempo la raíz latina de plebs nos habla de pobres. Entonces el pueblo está animado y está movido, motivado, y es un agente histórico en la construcción política a partir de los antagonismos, pero de los antagonismos de los sectores excluidos. Por eso es interesante pensar el trabajo, pensar, por ejemplo, las luchas de género, pensar el aborto, ¿no? ¿Qué sectores movilizaron el aborto y qué mujeres eran las más afectadas por cuando el aborto era ilegal y debía realizarse en la clandestinidad? ¿Y cómo salieron aquellas, o cómo salimos en realidad, que nosotras salimos a pedir por el aborto? Además, digo, va de suyo que es para nosotras, pero llegado el caso, sabemos que algunos recursos tendríamos.
salió todo, también repetimos lo mismo, salimos en defensa de aquellas que no iban a poder nunca poder tener un aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, ninguno lo iba a tener legal, pero sabemos, las clases más pudientes se mandaban un viajecito y volvías. Y lo podía hacer. Claro. Y en este sentido, la lógica política que está pensando la CLO es la lógica... Perdón, y está bueno eso que traes, porque esa lucha por derechos genera una empatía muy grande que crea lazos muy fuertes en las masas. Y articula demandas que por ahí parece que no se vinculan. La demanda del trabajo se vincula con la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito. Aparentemente vos decís, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Sí, por lo que construyen frente al reclamo. Frente al reclamo, por cómo se van articulando demandas. Y las demandas ecológicas tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con las condiciones de trabajo. Las demandas, por ejemplo, del cannabis medicinal, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la no criminalización, y se van articulando demandas que están insatisfechas. Y que justamente plantean un antagonismo, porque hay alguien que efectivamente está cercenando ese derecho. Es muy interesante porque recupera esa categoría de antagonismo, que es muy interesante en la política, y que es el motor de la política del antagonismo, ¿no? Las lógicas políticas, por eso decía, del populismo que está pensando la CLO, es, en un punto, la condición de la construcción del pueblo como un agente no abstracto, sino como un agente histórico y como un sujeto político que efectivamente es el depositario de la soberanía popular, pero es el pueblo entendido como el todo, pero al mismo tiempo como la plebe, como los pobres, como aquellos excluidos que encuentran en esta articulación de demandas al menos un vehículo para empezar a salir al sol. Hay que salir a pelear.